Bienvenidos a la unidad número 2 y la idea de hoy es ver dos temáticas importantes. Una es la parte de la legalidad forma y otra es la parte de entidades, ¿sí? ¿Qué es una entidad o cómo se pueden llegar a clasificar? Espero que todos puedan ver la diapositiva y puedan ver mi captura, ¿sí? La idea es que avanzar con los temas y después de la primera diapositiva respondamos las preguntas y después iniciamos con una segunda diapositiva, ¿sí? Empecemos. Bueno, en esta unidad es importante definir, ¿sí?, qué es una organización, qué es un ente, ¿sí? Por definición, el ente realiza algunas actividades económicas. Ya vamos a ver que ese tipo de actividades se pueden dividir en dos. Son actividades con fines de lucro o actividades sin fines de lucro, ¿sí? Pero para poder ejercer todo tipo de actividad, estas organizaciones necesitan recursos, ¿sí? ¿Cómo se los definen? ¿Sí? Como patrimonio. Vamos a ver que el conjunto de bienes que tiene la empresa puede ser definido como el activo, ¿sí? Y después vamos a ver todas las obligaciones que puede tener esas empresas, ¿sí? Que se lo denomina pasivo. Esto es lo que estuvimos viendo la última clase. Es importante que recordemos cuál es la igualdad contable básica, ¿sí? Activo es igual a pasivo menos patrimonio neto. Pero ahora, bueno, me detengo para definir qué es ente, ¿sí? Vamos a ver qué entes puede llevar contabilidad, qué entes deberían llevar contabilidad, ¿sí? ¿Cuál es el concepto y cuál es la clasificación? ¿Sí? Cuando estamos analizando la palabra ente, ¿cómo la definimos? Uno va a la Real Academia Española y lo puede identificar como algo que es, existe o puede existir. Vamos a ver que la definición es medio ambigua, ¿sí? Cuando nos referimos específicamente, ¿sí?, a lo que es organización, ente, vamos a ver que es un conjunto, ¿sí?, de personas. Obviamente existen empresas unipersonales. ¿Esto va a ser organizado o definido como ente? Sí, es así. Pero ahora bien, cuando estamos hablando de organización, estamos hablando de un conjunto de dos, ¿sí?, o más personas. ¿Existen organizaciones de una persona? Sí. Pero bueno, esas serían las empresas unipersonales. Pero siempre que estamos hablando en conjunto, debería ser más de uno, ¿sí? Cuando estamos hablando de una sociedad. ¿Qué objetivos pueden tener? Pueden tener dos objetivos: objetivos culturales o sociales y económicos, ¿sí? Vamos a ver que todas estas organizaciones vamos a contar con recursos humanos y con recursos económicos. ¿Mm? Ahora bien, ustedes me pueden decir, ¿qué puedo definir como organización, como ente? El Estado sí, podemos definirlo como una organización. ¿Podemos definir a un club de barrio? Sí, a un club de fútbol también, ¿sí? Cuando analizamos el Código Civil y Comercial, ¿sí?, nos aparecen que uno puede separar a estos tipos de entes por dos, ¿sí? Personas naturales, ¿sí?, de existencia humana, ¿sí?, y personas de existencia ideal o personas jurídicas. Esto es la gran división que podemos dividir. Obviamente las dos pueden contraer eh, obligaciones, ¿sí?, tienen derechos y pueden contraer obligaciones. ¿Mm? Cuando hablamos específicamente, ¿sí?, de las personas jurídicas, la primera clasificación que tenemos en el Código Civil y Comercial habla de personas jurídicas públicas. ¿En qué podemos encasillar a las personas jurídicas públicas? Al Estado Nacional, provincial, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, municipios, ¿sí? Y también podemos agregar a estados extranjeros, ¿sí? Dentro de acá de Argentina tenemos una embajada, bueno, un estado extranjero se considera una persona jurídica con algunas salvedades, ya las vamos a ver, y la Iglesia Católica, ¿sí? Por lo que manda la Constitución Nacional, ¿sí? La Iglesia Católica se considera una persona jurídica pública dentro de la Argentina. Sabemos que hay otros cleros y esos son otro tipo de asociaciones. Cuando estamos hablando de personas jurídicas privadas, y esto es lo que, bueno, más nos interesa, vamos a ver que encontramos sociedades,
asociaciones civiles, ¿sí? Fundaciones, otros tipos de iglesias que no sean católicas, ¿sí? Vamos a ver consorcios de propiedad horizontal, vamos a ver cooperativas, mutuales, entre otros. Y hasta acá lo que vimos fue la división entre tipos societarios según el Código Civil y Comercial. Ahora vamos a analizarlo de acuerdo a sus fines. Y esto me parece a mí que es muy enriquecedor, porque vamos a ver que tenemos entidades con fines de lucro y entidades sin fines de lucro, ¿sí? Cuando estamos hablando con fines de lucro, estamos diciendo que tienen el objetivo de hacer una actividad económica, de tener ganancias y después distribuir esas ganancias a los socios o a los propietarios. Es diferente a las entidades sin fines de lucro que sí tienen ganancias, sí tienen ingresos, sí pueden tener resultados, pero esos resultados quedan para el club. Ese resultado es para mantener las actividades que vienen desarrollando. Vamos a ver entidades deportivas, religiosas, culturales, ¿sí? Entre otros. Diferencia entre patrimonio y capital, ¿sí? Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes al ente, ¿sí? O sea, bienes, derechos y obligaciones, ¿sí? Todo lo que tiene el ente. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos identificado la diferencia entre patrimonio y patrimonio neto? Cuando uno habla de patrimonio, estamos hablando del activo, del pasivo, ¿sí? Que contiene esa empresa. Y después, por diferencia, tenemos el patrimonio neto. Y ahora bien, el capital. El capital es la suma, ¿sí? De los aportes que hacen los socios. Ejemplo, en dinero, en dinero, o sea, en efectivo, o en especie, aportando con un inmueble, aportando con maquinaria y demás. Y esto es muy importante identificarlo, porque cuando hablamos del concepto de patrimonio, no es igual a capital, ¿sí? Y tampoco capital es igual al concepto de patrimonio neto. ¿Recuerdan? Porque patrimonio neto incluía, ¿recuerdan que incluía? Las reservas y los resultados, ¿sí? Y otras cuentas que pueden estar en el patrimonio neto. Pero principalmente son reservas, resultados acumulados, entre otras cosas. Primas de emisión, después lo vamos a ver. Pero el capital es específicamente la suma de los socios, el aporte de los socios. El concepto de bienes económicos, ¿sí? Todos los recursos, ¿sí? Que utilizan los hombres en las organizaciones, ¿sí? Son conocidos como, ¿sí? Recursos económicos, ¿sí? Y esto es muy importante definir. Vamos a ver que hay algunos bienes que se utilizan que no tienen un valor económico, ¿sí? Como por ejemplo el aire, por ejemplo el agua, por ejemplo algunos condimentos de la naturaleza que no tenemos problema, ¿sí? Cuando los bienes son escasos y son medibles económicamente, a esos son los que llamamos bienes económicos. Ejemplo, una industria, ¿sí? ¿Consume oxígeno para poder para fabricar o hacer alguna actividad? Sí, pero no estaría pagando por ese bien, ¿sí? Por lo tanto, no lo consideramos un bien económico. Bien económico, ¿sí? Son los que tenemos un valor de intercambio medible económicamente. Si no, no sería un bien económico para nosotros. Serían recursos. Dentro de los recursos podemos hablar de los que son económicos y no económicos, ¿sí? Ejemplo. Acá tenemos los no económicos, el aire que respiramos, ¿sí? Y ahí habla de un cuadro. El cuadro yo diría que no sabemos. Puede ser un bien no económico, pero capaz que nuestro hijo es Picasso, ¿sí? Y después tiene en un futuro, a ver, acá me está indicando que no puedo ver las diapositivas. Eh, las diapositivas están en, supuestamente, o sea, yo las compartí con todos, todos deberían recibirla en este momento.
¿Nadie la está viendo? Mm. Sí, los que no pueden ver, sí, les pido por favor que descarguen las diapositivas del Drive. Veo que ya bastante lo pudieron ver. Lamento a los que no pudieron ver. Capaz que tienen un problema con la conexión y demás. Sí. Ahí, bueno, mandaron información del Drive para que lo puedan descargar. Seguimos. Bienes, económicos, no económicos. El aire que respiramos, perfecto. El agua que podemos obtener de la lluvia, eso sería un bien no económico. Acá habla de un cuadro pintado por nuestro hijo. No sé, capaz que nuestro hijo en un futuro llega a ser un Picasso y bueno, ese cuadro va a valer. Si bienes económicos, tenemos los que son materiales e inmateriales. Cuando estamos hablando de materiales, bienes para ser vendidos, ¿sí? Todo lo que uno pudiera llegar a comprar y tiene un valor económico, incluido un cuadro, por ejemplo. E inmateriales, tenemos derechos, marcas, patentes, y esto está relacionado con los activos intangibles, ¿sí? Que después vamos a ver. Y es todo un tema el análisis y la clasificación de los activos intangibles. Pero eso queda para una parte de la materia cuando veamos ese rubro en particular. Seguimos, ¿sí? Ustedes, dentro de lo que es el campus después, vamos a ver una actividad relacionada a esto, que uno tiene que clasificar en diferentes actividades, si son económicas o no son económicas, ¿sí? Para esta actividad la vamos a dejar para mañana, ¿sí? Que mañana la vamos a concluir. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a una segunda diapositiva, ¿sí? Hasta ahora, ¿alguna duda o consulta de lo que vimos de esta enunciación de tipo de entidad? Sí. Ahí Ramón Pinedo tiene una consulta. El agua, un bien no económico, por ejemplo, cuando vos no estás pagando, si vos tenés la posibilidad de acceder a agua de un río, si no tenés que pagar ningún tipo de derecho, agua de la lluvia, por ejemplo, ahí no, siempre está asociado con pagar sumas de dinero, tiene un valor monetario, ¿sí? Obviamente estamos hablando de si vos tenés que pagar a Aguas Argentinas el servicio de agua corriente, ¿sí? Bien. Otra consulta, no entendí la diferencia entre patrimonio y capital, ¿sí? Cuando estamos hablando de una entidad, o sea, ente, vos asociás ente como una sociedad. Estamos hablando de patrimonio, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. En el sentido, es todo lo que la empresa tiene, incluyendo las deudas. Patrimonio es un concepto amplio de la empresa. Ahora bien, cuando estamos hablando de capital, es la parte que fue integrada por los socios o el socio único, ¿sí? Por ejemplo, un socio aporta muebles. Un socio que aporta muebles sería patrimonio de la empresa y sería capital aportado por el socio. Cuanto el socio aporta un mueble, ¿sí? Cuanto el socio aporta un mueble, él va a incluirlo dentro de lo que es el capital de la empresa, ¿sí? Él pone dentro de su participación, yo aporté tal mueble de tanto dinero. Ok, ese bien va a pasar al patrimonio del ente también. Va a estar incluido dentro de lo que es el activo y dentro de lo que es el patrimonio neto del ente, ¿sí? Patrimonio es todo. Patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Preguntan acá si el capital es un subconjunto del patrimonio. Podría definirlo como eso. Pero acordate que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. ¿Alguna otra consulta? Podemos, o sea, los objetivos, el tema de las entidades. Vamos a poder, acá me preguntan, tipo de entidades, vamos a ver diferentes tipos de clasificaciones. Una de las más importantes, ¿sí? Es la de eh, es la relacionada con el Código Civil y Comercial, que te lo separa entre personas de carácter público y carácter de persona privada,
¿sí? Entre lo público tenemos el Estado, la Iglesia y otros estados que lo podemos considerar. Ahora bien, dentro de las personas privadas tenemos asociaciones, mutuales, ¿sí? Cooperativas, sociedades unipersonales, sociedades de hecho, etcétera. Bien, los objetivos de las privadas son dos. Uno, económicos y otros pueden ser sin fines de lucro o culturales. Acá Agustín pregunta, ¿por qué el patrimonio neto, por qué el patrimonio neto están los resultados negativos? En el patrimonio neto están incluidos todos los resultados, positivos y negativos. ¿Sí? Vos pensás que una empresa hace una actividad económica y después que se realiza una actividad económica, ¿sí? Eh, tiene resultados. Pueden ser positivos y negativos y eso se van analizando a través del tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora cargo la segunda diapositiva.